Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo bajar de 3 horas y media en maratón. ¿Vamos? Y lo primero que deberíamos hacer, como hemos visto en la serie de estos vídeos similares, es que lo primero que tenemos que analizar es cuáles son las capacidades determinantes de esta distancia. En este caso, en la maratón, va a ser una duración de 3 horas y media para este objetivo. Entonces, aquí en esta distancia y con esta duración, el consumo máximo de oxígeno no va a ser una capacidad determinante del rendimiento. Las capacidades determinantes para esta distancia va a ser el umbral anaeróbico y el umbral aeróbico. Por lo tanto, no tiene sentido que si el consumo máximo de oxígeno no es una capacidad determinante para esta distancia, la mayoría de corredores se pasen todo el año realizando series cortas, series largas y trabajando ese consumo máximo de oxígeno. No tiene sentido. Las capacidades determinantes son el umbral anaeróbico y el umbral aeróbico, y sobre esas son las sobre las que tenemos que centrarnos en entrenar y mejorarlas al máximo. Ahora bien, ¿eso quiere decir que el consumo máximo de oxígeno no hay que tocarlo en todo el año? Nada de eso. El consumo máximo de oxígeno es importante y igual no es determinante para la preparación de esta distancia, pero sí que puede limitar el desarrollo de esas otras dos capacidades que hemos visto, que son el umbral anaeróbico y el umbral aeróbico. Si el consumo máximo de oxígeno está muy bajo y está muy cerca de ese umbral anaeróbico, por mucho que tú entrenes fondo, farlex, series extensivas para subir ese umbral anaeróbico hacia arriba, como el consumo máximo de oxígeno está muy bajito, le está tapando, le está haciendo un techo ahí que no puede subir. Entonces, en esos casos, primero deberías de subir ese consumo máximo de oxígeno en los primeros meses de la preparación, trabajar ese consumo máximo de oxígeno, lo separo y entonces ya puedo centrarme en las demandas de esa competición, en trabajar ese umbral anaeróbico y ese umbral aeróbico para elevarlos hacia arriba todo lo posible. Entonces, antes de empezar la preparación, deberías de realizar dos tests para conocer cómo de lejos está ese consumo máximo de oxígeno y tú qué necesitas en este momento. Si el consumo máximo de oxígeno ya está muy lejos, no necesitas hacer series ni en esos primeros meses, necesitas ya desde el principio trabajar esas demandas de la competición. En cambio, si vemos que está muy cerquita, primero tengo que hacer series, primero tengo que elevar ese consumo máximo de oxígeno para luego centrarme en las demandas y que entonces sí puedan mejorar. Pero si está muy cerca no pueden subir. Entonces, lo primero de todo, dos tests. Uno, 5 minutos a tope para calcular tu velocidad al consumo máximo de oxígeno, y por otra parte un test de 10 o 15 kilómetros según tu nivel. Si eres capaz de correr los 10 kilómetros más rápido de 4:00, vas a utilizar el test de 15 kilómetros. En cambio, si no eres capaz de correr los 10 kilómetros más rápido de 4:00, mi consejo es que realices el test de 10 kilómetros. Tanto si haces 10 como si haces 15, el ritmo medio de esa distancia realizada a tope va a ser tu velocidad al umbral anaeróbico. Y entonces, por una regla de 3, si el 100% es el ritmo medio de 5 minutos a tope, X va a ser el ritmo del umbral anaeróbico. Entonces, ritmo de umbral anaeróbico por 100 dividido entre el ritmo del consumo máximo de oxígeno, de la velocidad aeróbica máxima, te va a dar a qué porcentaje se sitúa tu umbral anaeróbico del consumo máximo de oxígeno. Si está al 85%, quiere decir que está bien, que está nivelado. Si está muy lejos del 100%, 82, 80, 75%, quiere decir que el consumo máximo de oxígeno está muy lejos. Por lo tanto, no tienes que hacer series en esos primeros meses. Tienes que empezar a trabajar desde ya tu fondo, trabajar ese umbral anaeróbico y ese umbral aeróbico para subirlos hacia arriba. En cambio, si está por encima del 85%, 87, 90, 95 incluso me he llegado a encontrar, significa que está muy cerquita. Entonces, los primeros meses deberías de dedicarlos a realizar series a velocidad de consumo máximo de oxígeno para así elevar ese consumo máximo de oxígeno y entonces ya que tu umbral pueda subir hacia arriba.
Si esto no te ha quedado claro, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes descargar de forma totalmente gratuita mi ebook, las 5 claves del entrenamiento en running y trail running. Y ahí te explico en detalle cómo llevar esto a cabo. Una vez ya hemos hecho estos dos test, ya tenemos ese porcentaje, ya sabemos lo que tenemos que entrenar, lo que tú necesitas para mejorar esa maratón. Entonces ya vamos a poner a planificar nuestra temporada. La primera parte, los primeros meses, en caso de que necesites realizar series, como hemos visto en la primera parte de este vídeo, los vas a dedicar al trabajo del consumo máximo de oxígeno. ¿Cómo? Realizando series. Mi consejo, si vas a preparar una distancia de maratón, no te pongas a realizar series cortas, muy cortas. Series largas, por ejemplo, 3 bloques de 3 minutos, 4 bloques de 3 minutos al 100% de tu velocidad aeróbica máxima, o series de 5 minutos, por ejemplo, 4 bloques de 5 minutos al 90% de tu consumo máximo de oxígeno. Pero no te pongas a realizar series de 30 segundos, de 1 minuto, sino para esta distancia trabaja ese consumo máximo de oxígeno, pero con series más largas. Una vez ya has hecho ese trabajo de series, en caso de necesitarlo, muy importante, entonces ya vamos a empezar a trabajar esas necesidades de la competición. Mi opinión y mi experiencia me dice que lo primero que deberías de trabajar son series muy largas, series extensivas en zona tempo. La zona tempo es muy importante para elevar tanto ese umbral aeróbico como ese umbral anaeróbico desde abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, empieza simplemente por 30 minutos en zona tempo. Luego 2 bloques de 20, 2 de 30, 45 minutos seguidos, 1 hora seguida, 2 de 40 minutos, hora y cuarto seguida, hora y media seguida, en esa zona tempo. Y eso te va a ayudar a trabajar de forma extensiva tanto ese umbral aeróbico como anaeróbico. Y eso, combínalo 2 días o 3 de este tipo de entrenamiento con el resto de días entrenamiento de baja intensidad, correr muy suave. Una vez ya has trabajado esa zona tempo, entonces vas a empezar ya a trabajar ritmos un poquito más altos, muy cercanos al umbral anaeróbico. ¿Cómo? Empieza tipo fartlek y con series cortas, por ejemplo, series de 1000 a umbral anaeróbico, por ejemplo, 8 de 1000 a umbral anaeróbico, 10 de 1000, 6 de 1500, 4 de 2000, ¿vale? Series así de umbral anaeróbico. Y otro día, por ejemplo, tipo fartlek. Empiezas por 40 minutos, 1 minuto a velocidad de umbral anaeróbico, 1 minuto suave. Siguiente semana, 2 minutos umbral anaeróbico, 1 minuto suave. Siguiente semana, 3 minutos umbral anaeróbico, 1 minuto suave. Y todo eso durante 40 minutos. El resto del tiempo, por ejemplo, 20 minutos iniciales correr muy suave y 10 minutos finales de enfriamiento también suaves. Una vez ya has hecho este bloque también de umbral anaeróbico, vas a pasar a otro bloque en el que vas a trabajar ese umbral anaeróbico, pero con series muy largas. Por ejemplo, 2 días a la semana vas a hacer 5 series de 5 minutos, luego 3 de 10, 2 de 15, 4 de 10, 3 de 15, 2 de 20, y así vas a ir trabajando con series largas, importantes, series muy largas, porque 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos son series muy largas que va a costar psicológicamente, pero que va a trabajar ese umbral anaeróbico de forma extensiva, que es muy importante para estas carreras de larga duración. Y una vez ya has completado este otro bloque, vas a volver a meterte en esos entrenamientos de zona tempo. ¿Por qué? Porque la zona tempo es la zona más importante para el maratón, porque es el ritmo específico al que vas a correr. Entonces es muy importante trabajarlo al principio para trabajar ese fondo, pero también trabajarlo al final, porque es ese ritmo de competición que necesitas tocar mucho para habituarte a ese ritmo que vas a correr en carrera. Ahora, dentro del entrenamiento de correr también es muy importante la distancia de maratón, y es un error muy típico que nos pasamos de kilómetros y llegamos sobreentrenados al día de la carrera. No hace falta que hagas 2 tiradas de 30 kilómetros, no hace falta que hagas una tirada de 35 kilómetros, no, simplemente salidas de 20, 21, 23, 25, un día 27, otra semana
30 como mucho y ya está. No hace falta más kilómetros. Veo corredores que hacen 2-3 veces, 3 semanas, tirar de 30 kilómetros. Un montón de semanas tirar de 27, 26 kilómetros. Es que es mucho impacto para tus rodillas, es mucho desgaste muscular. Lo importante no es entrenar mucho, lo importante es ser capaz de asimilar todo ese entrenamiento que estás haciendo. Y por esos errores, la mayoría de corredores llegan sobreentrenados al día de la carrera. Y muy importante, saber realizar muy bien lo que conocemos como tapering. Si no sabes lo que es el tapering son esas semanas previas a la competición, donde buscamos como esa puesta a punto para el día de la carrera, para llegar lo más en forma posible, pero lo más descansado posible. ¿Qué sucede? Que la mayoría de corredores lo hacen mal y llegan en buena forma, pero muy cansados al día de la carrera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa tirada de 30 kilómetros la hacen 2 semanas antes y la semana de antes se meten 21 o 25 kilómetros. No, es un error. La tirada más larga la vas a hacer un mes antes al menos. Y ya esas 4 semanas que te quedan va a ser desescalada. 25, 21, 15 y la carrera. Ya está. Tu objetivo, sobre todo esas últimas 2 semanas, no es mejorar. Mejorar ya lo has hecho en las 20 semanas previas. Esas 2 últimas semanas tu objetivo no es mejorar. Tu objetivo es mantener lo que ya has ganado y llegar lo más descansado posible al día de la carrera. En 2 semanas, milagros a Lourdes. El trabajo ya tiene que estar hecho. El problema es que hay mucha gente que no ha entrenado lo suficiente los meses previos y queremos a última hora querer hacer todos esos kilómetros que no hemos hecho. Error. Lo único que vas a conseguir es llegar cansado al día de la carrera. Una vez tenemos clara toda esta parte de correr, tenemos que tener en cuenta que en la maratón no solo es importante entrenar el correr, muy importante tema psicología, muy importante tema nutrición y muy importante también el tema de entrenamiento de fuerza. Eso del kilómetro 30 hay un muro, mentira. El muro es que has salido a un ritmo demasiado alto para ti. 2, que no has entrenado la fuerza y en el kilómetro 30 te has quedado sin fuerza y aparecen esos calambres. Y 3, que no has comido lo suficiente, tus depósitos se han quedado sin gasolina y tu coche, en este caso tu cuerpo, te ha dejado tirado. Así que lo siguiente, más importante después de correr, en mi opinión, para la distancia de maratón, es el entrenamiento del estómago, es la nutrición. Y aquí no voy a entrar en la nutrición del día a día, sino en la nutrición durante esos entrenamientos más largos. El día de la carrera deberías de ser capaz de tolerar al menos 60 gramos de hidratos de carbono la hora. Eso, en la mayoría de geles y marcas de barritas, geles isotónicos, son 3 geles la hora. Si nunca lo has hecho, te puede parecer una barbaridad, porque la mayoría de corredores están acostumbrados a un gel cada 45 minutos, una hora, pero la mayoría de geles tienen 20-25 gramos de hidratos de carbono. Entonces, eso es muy por debajo de las necesidades que tiene nuestro cuerpo para correr esa distancia. 20-25 respecto a un mínimo de 60 gramos la hora que deberíamos de llegar. Y si esto te parece una barbaridad, no es una barbaridad. El problema es que no puedes ahora pretender pasar de un gel la hora a 3 geles. ¿Por qué? Porque si un gel ya te sienta mal, tomarte 3, ¡pum!, te va a sentar como una patada en el estómago. Esto se entrena. Por eso te he dicho entrenamiento del estómago. Y desde que empieza la preparación del maratón, meses antes ya vas a empezar a entrenar tu estómago para que el día de la carrera te siente todo bien. Si estás acostumbrado a un gel la hora, vas a empezar el primer mes tomando en tus entrenamientos más largos un gel cada hora. El siguiente mes vas a probar 2 geles la hora. Cuando ya notes que eso te sienta bien, que lo asimilas correctamente, vas a añadir un tercer gel la hora y así vas a llegar hasta esos 60 gramos la hora, pero progresando. Y luego, muy importante, no vale solo con esto realizarlo en la tirada de los domingos, esa tirada de 20-25 kilómetros. No, durante la semana deberías de practicarlo por lo menos al menos un día más. Y el error más habitual que veo aquí es que muchos corredores que entreno dicen: pero es que para una hora no necesito tomarme 2 geles. Ya, pero es que no estás tomando esos geles para ese entrenamiento. Estás entrenando el estómago
para el día de la carrera no te siente mal, que es muy diferente. Para ese entrenamiento no necesitas para una hora tomarte 2 geles, pero sí que necesitas entrenar ese estómago para que el día de la carrera tomarte esas cantidades no te sienten mal. Así que al menos otro día entre semanas deberías también de meter estas dosis de hidratos de carbono para ir progresando durante esos meses previos a la competición y que el día de la carrera te siente perfecto, porque la nutrición durante la carrera es clave para rendir correctamente en esta distancia. El kilómetro 30 no hay un muro. El problema es que la mayoría de corredores no comen lo suficiente, entonces conforme van pasando los kilómetros sus depósitos de energía van bajando y cuando llegan al límite, a reserva, ya no tienen energía y ya no pueden seguir corriendo. Por eso vienen esos petardazos o se te cierra el estómago. Una, no has comido lo suficiente y dos, no has entrenado el estómago para que no se te cierre y te siente mal todo eso. Además, en esos meses previos es importante que pruebes cosas, prueba diferentes marcas, diferentes texturas, prueba geles, barritas, isotónicos, de fresa, de limón, de Coca-Cola, todas las texturas y sabores diferentes, hasta que veas qué es lo que a ti te sienta bien. Por mucho que yo te diga geles, igual a ti los geles no te van bien y te va mejor la barrita, que es más sólido, a otro la barrita se le va a hacer una bola y va a preferir gominolas o geles, o llevarlo todo en el bidón, diluido en el agua con isotónico. Perfecto, todos estos meses también están, una, para entrenar estas cantidades y dos, para probar diferentes marcas, diferentes texturas, diferentes sabores y ver qué es lo que a ti te sienta bien. Porque si entrenando ya no te gusta ese saborcillo, ya te digo yo que cuando lleves 25, 30, 35 kilómetros en el maratón vayas cansado, no te lo vas a tomar. Si ya descansado, no te apetece tomártelo. Cuando vayas cansado, imposible. Tercero que tienes que tener en cuenta para la distancia de maratón, el entrenamiento de fuerza, súper importante. Eso del muro en el kilómetro 30, eso de que aparezcan los calambres, no es falta de hidratación, no es falta de sales, es falta de fuerza. Tu gemelo, por poner un ejemplo, tiene X fuerza y ha sido capaz de impulsar tu peso corporal a esa velocidad durante 30 kilómetros, pero al 31 ya no tiene más fuerza, se ha colapsado y entonces ha aparecido ese calambre, esa rampa. Pero el problema no es hidratación, no es sales, es falta de fuerza. Si quieres evitar esos calambres en la parte final del maratón, muy importante que durante toda la preparación mantengas 2 días de entrenamiento de fuerza específico para corredores, no crossfit, no pilates, entrenamiento de fuerza específico para corredores durante toda la preparación. Si no sabes cómo hacerlo, aquí en mi canal suscríbete porque tienes un montón de rutinas grabadas para que puedas seguir en directo. Simplemente le das al play y a la vez que hago yo los ejercicios los puedes hacer tú, ¿vale? Y verás como en 40 minutos, no hace falta hora y media ni una hora. En menos de 40 minutos duran todas las rutinas y se trabaja core, musculatura principal, complementaria y esos ejercicios más preventivos súper importantes para corredores. Además, hay un estudio que muestra cómo en 10 kilómetros, después de 8 semanas de entrenamiento de fuerza, en la segunda parte, en los segundos 5 kilómetros de esa carrera, mejora el rendimiento en los corredores que realizaron fuerza, que mejoraron su fuerza máxima durante esas semanas. Entonces, si eso ya sucede con la fatiga muscular que hay en solo 10 kilómetros, imagínate lo que puede mejorar el rendimiento en una maratón donde hay mucho más impacto, mucha más fatiga muscular. Súper importante el entrenamiento de fuerza. Y por último, súper importante el trabajo mental. Aquí sí que te aconsejaría que te centrases en la visualización. El problema es que la mayoría de corredores realizan la visualización mal. Solo nos visualizamos durante la preparación. ¡Buah! La maratón me va a salir genial. Me imagino ahí cruzando la meta, abriendo los brazos, disfrutando de esa recta hasta llegar al arco de meta. Pero ¿qué sucede? Que la maratón son muchos minutos corriendo, son varias horas, entonces es posible que ocurran cosas negativas, es muy posible que tengamos pensamientos negativos, que tengamos bajones durante el maratón y tenemos que estar preparados para ello. Y aquí viene la visualización. No solo me visualizo que todo sale bien, tienes que visualizarte con todo lo que te puede salir mal, ganas de ir al baño a mitad de carrera, calambres, se te cierra el estómago,
psicológicamente tienes un bajón y te agobias. Me visualizo que me pasa eso y pienso qué debería hacer yo en ese caso si me ocurre eso el día de la carrera. Ejemplo, me viene un apretón a mitad de carrera, no me pongo nervioso, no me retiro porque ya no puedo seguir, necesito parar. Simplemente bajo un poquito el ritmo, busco un sitio donde pueda ir, hago lo que tenga que hacer, pierdo 1-2 minutos y vuelvo. Empiezo a coger otra vez el ritmo y sigo. ¿Qué más da 2 minutos más tarde? Mucho mejor llegar en vez de en 2.28, en 2.30 o en vez de en 2.30, en 2.32 que retirarte y no llegar porque te has agobiado por eso y psicológicamente te has venido abajo. ¿Qué hago si me aparecen unos calambres? Vale, me imagino que voy corriendo y en el kilómetro 35 se me empieza a subir el gemelo. Lo que te pasaría en carrera, te empiezas a poner nervioso, ya no puedo seguir, me retiro. No, error. Vamos a ver qué estrategias tengo que hacer para si eso me sucede, no retirarme y poder seguir la carrera. Vale, pues si me pasa eso, primero, no me pongo nervioso, bajo el ritmo, bajo pulsaciones, me calmo. Seguramente esto venga porque no he llevado bien la nutrición los kilómetros previos. Vale, pues empiezo a comer poco a poco. Tip importante, si tienes calambres, siempre llevar un stop cramps, ¿vale? Que son unos botecitos así de jugo de pepinillo que te lo tomas y al instante, te lo prometo, al instante te corta los calambres de golpe. Me calmo un poco, bajo pulsaciones, tranquilamente me bebo el botecito, empiezo otra vez con mi ritmo, se me van y vuelvo otra vez al ritmo de carrera. Pero no me pongo nervioso, ya sé qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar el día de la carrera si pasa eso. Pues eso con todas las cosas que te puedas imaginar que puedan ocurrir durante la carrera. No solo visualizarte que todo sale genial, sino también visualizar qué puede salir mal y lo más importante, cómo tengo que reaccionar, qué pasos tengo que seguir y estudiarte bien esos pasos así si te suceden esas cosas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y si te ha gustado dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Vamos!